Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video, a este nuevo tutorial. Como ya saben, mis chicas, estamos trabajando en el canal a las guerreras K-Pop. Ya tenemos a Rumi, te la muestro aquí como adelanto. Bueno, ya tú la has visto en el tutorial. Allí está en el canal nuestra preciosa Rumi, fue la primera que tejimos. Y la idea es tener a las tres guerreras, ¿cierto? Entonces, en este video vamos a trabajar a Mira. Pero quería antes mostrarte a Rumi cómo nos quedó de preciosa con su chaqueta. Allá en el canal la encuentras. O aquí arriba te sale como sugerencia también el videito tutorial de nuestra preciosa Rumi. En la descripción también te dejo el enlace. Aquí vamos a trabajar a esta preciosa Mira, es nuestra segunda guerrera K-pop. Y antes de comenzar te anuncio que también vamos a tener a Zoe. Próximamente, apenas terminemos a Mira, se subirá Zoe también para que la tejas. Mira está tejida con el mismo cuerpo base con el que trabajamos a Rumi. ¿Listo? Es el mismo, así que el tamaño es igual. Nos queda de unos 32 a 33 centímetros de altura. Recuerda que ese tamaño depende del hilo y la aguja que utilices. Aquí en la descripción del video siempre les dejo la cantidad de gramos que utilicé para cada una de sus partes, ¿no? El hilo negro, el gris, el piel, el amarillo, el rosa. Todo en gramos lo encuentras en la descripción. Además de eso, de los materiales que te escribo allí, también yo utilicé la aguja número 3 milímetros, que es esta, y en detalles pequeñitos como las rodilleras de aquí abajito, utilicé la número 2 milímetros. Porque para estas rodilleras conseguí un hilo más delgado que el del cabello. El hilo que yo utilizo para todos mis amigurumis es de 2 milímetros de grosor y el que conseguí para las rodilleras para que fuera un poco más delicada esa pieza y más plana es de 1 milímetro y es hilo crochet, es este. Lo conseguí del mismo tono del cabello, así que fue perfecto, pero si no lo consigues, pues puedes trabajar con el mismo que hayas adquirido para el cabello. El tutorial está dividido en tres partes. La parte 1 es esta, donde vamos a trabajar todo el cuerpo base, los zapatos, las botas, las piernas, la faldita, todo su cuerpo. En la parte 2, que se sube posteriormente, o si estás viendo este video más adelante, pues ya va a estar, se hace el cabello y demás accesorios, ¿listo? Y la parte 3 la encuentras en una transmisión en vivo. Pásate por el canal, por el perfil del canal y en la pestaña de transmisiones en vivo encuentras el bordado. Esa es la parte 3. El bordado de nuestra preciosa Mira lo hice en una transmisión en vivo con ustedes. Así que quedó allá guardado para que vayan y lo hagan paso a paso junto conmigo. Si ves que no es necesario, pues lo puedes hacer tú solita. Si ya has bordado rostros, si ya tienes un poco más de práctica, pues lo puedes hacer sola con las indicaciones que te doy aquí en el tutorial. También vas a necesitar una cadenita como esta. Esta se le va hacia atrás por lo que la tengo acostada, pero es una cadenita que también utilizamos en Rumi. La utilizamos en Rumi para colocarla como collar y aquí la colocamos en su falda si quieres, o también la puedes hacer con el hilo de la hombrera color gris como una tira de cadenas si no la consigues. El cabello está tejido así, mis chicas, unas tiras de cabello que vamos a peinar posteriormente, su faldita está tejida ahí mismo, todo está tejido ahí mismo con el cuerpo, nada de quitar y de poner, todo está completamente fijo. También, mis chicas, si quieren apoyarme, pueden encontrar el patrón escrito de Mira en mi cuenta Raverly. Aquí en la descripción encuentras el enlace, ahí lo dejo siempre. Si quieres adquirir el patrón escrito, se te facilita más ir mirando de manera escrita, pues ahí está disponible para que lo puedas adquirir y de paso también apoyes mi trabajo. ¿Listo? También está el de Rumi. Ya saben que si compran, mis chicas, cuando es colección y ya este es Zoe y quieren adquirir los tres patrones, pueden picarlos los tres y la página les hace un descuento por adquirir la colección de patrones. Como siempre, mis chicas, antes de empezar, dándoles las gracias por estar aquí y también pidiéndoles que dejen su comentario, coloquen su like, compartan el video en sus redes sociales para que podamos crecer, también etiquetándome cuando termines el diseño para yo poderlo ver y también pues para que muchas más personas conozcan el canal y se unan a esta comunidad tan bonita crochetera.
Así que arranquemos con el tutorial, espero lo disfruten. Creo que no se me pasa. Cualquier cosita, creo que no se me pasa nada. Cualquier cosita me escriben en los comentarios y siempre estoy pendiente de responderles, ¿vale? Arranquemos con el paso a paso de esta preciosa muñeca. Vamos a dar inicio, mis chicas, y vamos a comenzar a tejer el cuerpo base iniciando por su cabeza. Así que yo tengo aquí el tono piel, el que voy a utilizar para su rostro, también para sus brazos, y vamos a iniciar con un anillo mágico. Recuerda, mis chicas, que YouTube nos permite adelantar el video o ponerlo en una velocidad súper rápida si ves que estoy lenta, o ponerlo en una velocidad supremamente lenta si ves que voy muy rápido. ¿Listo? Así que aquí nos permite ajustar la velocidad. También nos permite con nuestros dedos ampliar la imagen, quitar los subtítulos. Si te están estorbando las letricas, puedes desactivarlos. Eso no lo permite YouTube. Los subtítulos sobre todo les ayuda para aquellas que les gusta leer o estar ahí pendiente del patrón. ¿Listo? Dentro del anillo mágico estoy tejiendo 6 puntos, mis chicas. Ya comenzamos a tejer la ronda número 1 de la cabeza, tejiendo 6 puntos dentro del anillo mágico. Te recuerdo que si eres principiante en los amigurumis, estás tejiendo por primera vez o has hecho muy poquito, si estás apenas aprendiendo, en mi otro canal de Angélica Amigurumis, que el enlace está en la descripción de este video, podrás pulir muy bien la técnica amigurumi, así que te sugiero ir y ver los videitos que les dejo por allá. Sobre todo si necesitan ayuda para costuras, para bordados, bueno. Pasamos a la ronda 2, donde hacemos aumento en todos los 6 puntos. O sea, vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4. En total tienes que tener 12 puntos cuando termines la ronda 2. ¿Ok? 12 puntos. Cuando termines la ronda 2 con los 12 puntos, ya te muestro, pasamos a la ronda 3. En la ronda 3 vamos a iniciar patrones de secuencias o patrones a repetir por toda la ronda, mis chicas. Estas secuencias que yo te voy a indicar en cada ronda la debes repetir hasta que termines la ronda. Y yo te digo cuántos puntos te quedan cuando la termines. Los debes contar, ¿vale? Tenemos acá en la secuencia de la ronda 3 es un punto y un aumento. Vamos a repetir un punto y en el siguiente un aumento, un punto y en el siguiente un aumento. Eso es súper fácil, mi chica, solo es ir repitiendo hasta que terminemos toda la ronda. Y en total en esta ronda 3, repitiendo esa secuencia, te van a quedar 18 puntos. ¿Vale? Yo ya estoy terminándola. Un punto, un aumento. Y esta es la secuencia de la ronda 3. Mira, ya terminé. Pasamos a la ronda 4. Recuerda que todos mis patrones también los puedes tejer en espiral. No necesariamente tienes que subir con una cadena como yo cada ronda, sino que puedes tejerlo en espiral también. Mis chicas, la ronda 4, la secuencia es 2 puntos, un aumento. Y cuando termine son 24 puntos en total. En la ronda 5 la secuencia es 3 puntos, un aumento. Repitiendo hasta el final te quedan 30. En la ronda 6 es 4 puntos, un aumento, que repitiendo hasta el final te quedan 36. En la ronda 7, 5 puntos, un aumento, repitiendo 5 puntos aumento hasta finalizar y te quedan 42 puntos. En la ronda 8, mi chica, 6 puntos aumento y te quedan 48 puntos. Y la ronda número 9, que es la última donde vamos a hacer aumentos, hacemos la secuencia de 7 puntos aumento y nos quedan 54 puntos. Voy a tejer hasta la ronda 9 como te acabo de indicar y te muestro cómo se va viendo la parte ampliada de nuestra cabeza.
Así se ve, mis chicas. Así se ve ya cuando hayan llegado a este punto, a la ronda 9. Se ve así de amplia nuestra cabeza. Vamos a trabajar a partir de la ronda 10, rondas de los mismos 54 puntos. Ya no vamos a tejer aumentos, mis chicas. Entonces, a partir de ahora, desde la ronda 10 hasta la ronda 22, en total van a ser 13 rondas. Yo voy a poner el hilito acá del anillo mágico para contar 13 rondas hasta la 22 y tejer estos mismos 54 puntos. No vayan a hacer más aumentos, ¿listo? Para que la cabeza vaya tomando forma y vaya bajando. Cuando ya haya tenido las 13 rondas, vengo y te muestro, mis chicas, y también te digo en dónde vamos a ubicar los ojitos. Los vamos a alistar con sus debidos broches de seguridad y ya te indico en qué ronda los vamos a ubicar. Vamos a tejer esas 13 rondas. Cuando ya tengas las 13 rondas, mis chicas, vamos a ubicar los ojos. Se va a ver así, mis chicas, y los vamos a poner entre la ronda 16 y 17. Contando desde nuestro anillo mágico, y entre esas dos rondas los ubicamos y dejamos unos 7 puntos aproximadamente de separación entre cada ojito. Y ahora vamos a comenzar rondas de disminuciones para que la cabeza vaya cerrando, y a medida que se va cerrando la abertura debemos ir rellenando con firmeza nuestra cabecita. Y vamos ahora a la ronda 23. En la ronda 23 vamos a hacer la secuencia de 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos una disminución. Esa es la secuencia para esta ronda. Y nos quedarán 48 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes para que las repitas. En la ronda 24 vas a hacer la secuencia de 4 puntos y una disminución. Te quedan 40 puntos. En la ronda 25, 3 puntos, una disminución y te quedan 32 puntos. En la ronda 26, 2 puntos, una disminución y te quedan 24 puntos. En la ronda 27, 1 punto, una disminución, nos quedan 16 puntos. Y por último, la ronda 28, hacemos disminución en todos los puntos y te quedan 8 punticos para finalizar la cabeza. Debes repetir estas rondas que te acabo de indicar y te muestro cómo nos queda la cabeza con el relleno bien redondita. Así nos ha quedado ya la cabecita terminada, mis chicas. Terminamos acá en la última ronda con 8 puntos. Le introducimos muy bien el relleno. Si quieren ayudarse de esta herramienta, ya saben que yo se las he mostrado en varias ocasiones. Es una herramienta que me ha servido muchísimo, que la compré por Temu. La pueden adquirir también, o si no, sencillamente con la misma aguja o con unas tijeritas pueden ayudarse para introducir el relleno y que les quede muy bien. Así nos queda la cabeza. He cortado la hebra bastante larguita porque con ella vamos a hacer la nariz posteriormente en nuestro video o transmisión en vivo donde bordamos el rostro. Recuerda que en las transmisiones en vivo puedes encontrar también el bordado de los ojitos y demás que vamos a hacer posteriormente. Vamos ahora, mis chicas, a trabajar las orejitas. Vamos a dejar la cabeza a un lado y las orejitas hacemos dos exactamente iguales. Son muy fáciles de trabajar. Simplemente hacemos dentro del anillo mágico 7 puntos bajos y no cerramos nuestra ronda, sino que la dejamos con una cadenita sin cerrar, y lo que hacemos es cerrar nuestro anillo mágico, jalar la hebra y nos quedan así las orejitas. Hacemos dos para que podamos coserlas posteriormente en la cabeza. Vamos ahora, mis chicas, quiero enseñarte ahora a trabajar los brazos. Para los brazos vamos a alistar el hilo negro. Yo ya realicé el primer brazo. Voy a hacer el segundo contigo. Toma nota o puedes devolver el video para que realices el segundo exactamente igual al que te voy a mostrar a continuación. Vamos a hacerlo en tono piel, el mismo que trabajamos para la cabeza y las orejas, y luego introducimos el hilo negro. Nos queda así. Vamos a arrancar con el segundo para enseñártelo a tejer.
Vamos a arrancar por la parte baja del brazo, o sea, la manito. Y en el anillo mágico, mis chicas, vamos a realizar 4 puntitos, solo 4. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo y cerramos la ronda. Bueno, en mi caso, si lo estás trabajando en espiral, pues comienza la siguiente, ¿listo? Para la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 4 puntos. O sea que vamos a tener 8 puntos en total. Este es el segundo aumento. Es una pieza pequeñita, pero con calma la vamos trabajando. Y mi último aumento, mi número 4. Y listo. Pasamos a la ronda 3. En la ronda 3 vamos a hacer los mismos 8 puntos que ya tenemos. Vamos a trabajar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me falta uno y el 8. Y cerramos. Esta sería la ronda número 3. Recuerda girar el tejido porque si no nos quedamos tejiendo por el revés. Listo. En la ronda 4, mis chicas, vamos a hacer disminuciones. Vamos a tejer, bueno, una disminución. Vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. Hacemos una disminución y volvemos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. En total nos quedan 7 puntos. Con estos 7 puntos vamos a terminar el brazo, o sea, vamos a tejer todo el resto del brazo con esos mismos 7 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 5, que es la siguiente, hasta la ronda 16. En total son 12 rondas, donde vamos a tejer con 7 puntos cada una de esas rondas. Yo voy a poner el hilito del anillo mágico para contar a partir de ahí 12 rondas. Y solo voy a rellenar, te voy a mostrar, solo voy a introducir relleno en la parte de la manito. Del resto vamos a tener que tejer. Yo no le introducí relleno, pero si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Solo introduje en la primera parte y el resto tejemos las 12 rondas. Cuando ya tengan las 12 rondas como yo aquí, mis chicas, vamos a, en el último punto, lo dejamos sin terminar a la mitad e introducimos el hilo negro para hacer la manga de la camisa. Entonces cerramos ese punto con el hilo negro y vamos a trabajar desde la ronda 17 a la 19 con el hilo negro. Pues son 3 rondas, ¿listo? Y las vamos a trabajar también con 7 puntos. Entonces acá estoy escondiendo las hebras, las voy a jalar un poquito para que no me quede suelto sino ajustado. Y voy a tejer la primera ronda de esas 3. Teniendo cuidado de no traspasar hasta el otro lado. Ya introduje relleno solo en la parte de la mano. Cuando hemos terminado, ya hice las 3 rondas de negro, vamos a pasar, mis chicas, ahora a la ronda número 20, pero la vamos a hacer hacia abajo. ¿Cómo así que hacia abajo? Hice una cadenita al aire y voy a girar el brazo así, hacia arriba. ¿Listo? Y con la manito hacia arriba voy a empezar a trabajar tomando la hebra delantera de nuestra ronda final. Entonces voy a hacer una secuencia. Allí vamos a comenzar con la primera hebra o el primer punto y vamos a trabajar aumento y un punto, y lo voy a repetir por 3 veces. Esta sería la primera. La segunda sería aumento y un punto,
y sigo aumento y un punto, y me queda, mis chicas, un puntito, y ahí voy a hacer un aumento. En total vamos a tener 11 puntos. ¿Listo? Vamos a tratar de que lo que vamos tejiendo a continuación en las siguientes rondas lo hagamos hacia abajo, que no se nos quede encocado hacia arriba, sino que lo vayamos bajando. ¿Listo? Entonces la fila 21, mis chicas, y la 22 vamos a realizar los mismos 11 puntos que tenemos ahí. Ya terminé. Ahora luego lo vamos a bajar. ¿Listo? Ahora la ronda 23, que ya es la última, vamos a hacer una secuencia de 2 puntos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Lo vamos a hacer por 3 repeticiones. 1, 2 y aumento. Esa sería la segunda. 1, 2 y aumento, y terminamos, mis chicas, tejiendo 2 puntitos, 1 y 2, en total 14 puntos en esta ronda. Y aquí terminamos. Voy a cortar la hebra larguita para que luego la podamos esconder con la aguja lanera. Y lo que vamos a hacer ahora es bajar esta parte, porque nos quedó subido. Lo vamos a bajar con la ayuda de las pinzas o la ayuda de la herramienta. Lo bajamos, y cuando vayamos a coser nuestro brazo al cuerpo lo vamos a hacer cerrando la abertura del brazo y tomando la hebra trasera que nos ha quedado de esa ronda. Recuerda que la primera que hicimos de la manga la hicimos tomando la hebra delantera, ¿no? Tomando la hebra trasera hacemos la costura al brazo, o también puedes darle unas puntaditas a la manga al cuerpo. ¿Listo? Para que no se nos levante. Realiza el otro brazo exactamente igual y vamos a pasar a trabajar las piernas. Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Bueno, mis chicas, para trabajar las piernas vamos a comenzar todo en negro con el zapato. ¿Listo? Ya les voy a indicar. Quería mostrarles la primera que ya realicé, mis chicas. Ustedes deben tejer la segunda exactamente igual, como hicimos con los brazos. Les voy a enseñar la segunda, tejiendo la segunda, pero ustedes lo deben repetir una vez más. ¿Listo? Vamos a hacerlo en negro, luego tono piel, y por último introducimos el amarillo en la última ronda. Vamos, mis chicas, vamos a trabajar la segunda, pero les quería decir, se me había olvidado, les quería decir que cuando te realicen la primera pueden cortar la hebra, pero cuando realicen la segunda no corten la hebra, porque vamos a unir con la primera pierna. ¿Listo? Y vamos a continuar con el cuerpo. Entonces en la segunda pierna no van a cortar la hebra. Comenzamos, mis chicas, con el hilo negro. Vamos a trabajar primero que todo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta va a ser nuestra ronda número 1 de las piernas. ¿Listo? En la ronda 1, desde la segunda cadena comenzamos a tejer punto bajo. Entonces vamos a hacer 3. 1, 2 y 3. Y en la última cadenita que tenemos vamos a hacer 4 puntos ahí en la misma cadena. 2, como un aumento de 4. 3 y 4. Y ahora vamos a ir escondiendo la hebra trabajando por la parte baja de las cadenas. Y vamos a tejer 2 puntos. 1 y 2. Y en la última cadenita que nos queda vamos a hacer 3 puntos en el mismo lugar, como un aumento triple. Y cerrando la ronda te deben de quedar 12 puntos en total, así. Pasamos a la ronda 2. Iniciamos tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Luego tejemos 2 aumentos, un aumento
y mi segundo aumento. Luego tejo 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Y termino haciendo 2 aumentos, 1 y 2. Esta sería la ronda 2 con 16 puntos en total. Y nos queda la parte de la suela del zapato. Esta es la suela. Vamos a trabajar un bordo de punto deslizado como ronda número 3 por todo alrededor, punto raso, punto deslizado para darle grosor a la suela. Esta es súper rápida de tejer, estos puntos deslizados. No los hagas tan ajustados ni tan sueltos para que no se desforme la suelita y nos queden súper bien. Punto raso hasta que llegues a donde iniciaste. Y tenemos la ronda 3. Pasamos a la ronda 4. En la ronda 4 lo vamos a girar un poquito y vamos a buscar la hebra trasera de los puntos bajos de la ronda 2. Y vamos a tomar la hebra trasera. Yo voy a hacer aquí un punto deslizado y voy a buscar la hebra del primer punto de la ronda. Y vamos a trabajar 16 puntos tomando esa hebra trasera. Los puntos deslizados no los tocamos. Pasamos a la ronda 5, mis chicas. Y vamos a iniciar tejiendo 3 puntos. 1, 2, 3. Y hacemos 3 disminuciones. Seguiditas, una y ajustaditas para que no se salga el relleno. 2, me falta una disminución y 3. Y continuamos tejiendo 7 puntos para terminar la ronda. Vamos a ir girando para que se nos facilite. Yo sé que es una pieza pequeña, pero ahí vamos acomodándonos. En total tenemos 13 puntos. Pasamos a la ronda 6, donde también vamos a hacer unas disminuciones en la parte de adelante. Vamos a iniciar la ronda 6 tejiendo 3 puntos. Y luego hacemos 2 disminuciones. Una. Y ajustamos para mirar en dónde hacemos las otras. La otra 2. Y continuamos tejiendo 6 puntos. Vamos acomodando. Y tenemos en total 11 puntos en esta ronda. Pasamos a la ronda 7 y 8. Vamos a tejer esas dos rondas con estos mismos 11 puntos. En la ronda 9, mis chicas, vamos a tejer 9 puntos, que yo ya los tejí, 9 puntos, y luego tejemos un aumento y finalizamos con un punto solo. En total tenemos 12. Para la ronda 10 vamos a hacer igual, 9 puntos, luego hacemos 2 aumentos y terminamos con un puntito y ahí tenemos 14 puntos en la ronda 10 que vamos a tejer en la ronda 11. Vamos a tejer en la 11 los mismos 14 puntos. Para la ronda 12 vamos a tejer 11 puntos al inicio, ya los tejí, y vamos a trabajar un aumento y luego 2 puntos, 1 y 2. En total, en esta ronda 12 vamos a tener 15 puntos. Vamos a trabajar esos 15 puntos por 3 rondas, la ronda 13, 14 y 15. Vamos a trabajar hasta la ronda 15 con 15 puntos. ¡Qué coincidencia! 15 con 15. Y vamos a rellenarla muy bien la parte del zapato. Nos vamos a ayudar con nuestra herramienta. Bueno, yo le hago publicidad a esto, pero aunque no
no es paga. Me encanta mostrarles cositas útiles. Y vamos a empujar el relleno aquí a la parte de las disminuciones, que nos quede la formita bien del pie. Hundimos la suela para que no se quede con relleno así como circular o abultada hacia abajo. La vamos a aplanar y seguimos rellenando, ¿ok? Vamos a hacer hasta la ronda 15 y ya les muestro qué vamos a hacer a continuación. Cuando ya la hayas rellenado, mis chicas, bien rellenadita la parte baja y la parte del talón de toda la pierna, vamos a tejer otras 3 rondas más de esos 15 puntos, desde la 16 hasta la 19, 16, 17 y 18, perdón, hasta la ronda 18. Y vamos ahora, mis chicas, en la ronda 19 a trabajar unas disminuciones. Vamos a tejer 11 puntos. Cuando tengas los 11 puntos, vamos a hacer 2 disminuciones. 1, 2. En total vamos a tener 13 puntos. Pasamos a la ronda 20, mis chicas. En la ronda 20 vamos a tejer 2 puntos. 1, 2. Hacemos una disminución. Luego tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y hacemos nuevamente una disminución. Hacemos un punto. Y por último una disminución para finalizar la ronda. En total ahí tendremos 10 puntos. Avanzamos, ¿cierto? Pasamos a la ronda 21. Vamos a tejer 4 puntos. Luego 2 aumentos que vendrían a ser como la parte de las rodillas. Un aumento. Mi segundo aumento y 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En total 12 puntos. Pasamos a la ronda 23. Vamos a tejer esos, perdón, la ronda 22. Estoy corrida de números. Vamos a tejer esta ronda con los mismos 12 puntos. ¿Listo? Vamos a tejer los 12 punticos que tenemos. Te voy a indicar, en la ronda 23 vamos a tejer 2 puntos, un aumento, 2 puntos, una disminución, 2 puntos, un aumento y terminamos 2 puntos. Tendremos 13 puntos en la ronda 23 y vamos a tejer la ronda 24 con esos 13 puntos. Miren, mis chicas, cómo va tomando forma ya nuestra pierna con el relleno. Vamos a ir introduciendo a medida que vamos tejiendo y vamos a trabajar la ronda 25, donde vamos a tejer la secuencia de 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y aumento. ¿Listo? Lo repetimos hasta el final y al final te va a quedar un puntito solo que lo vamos a trabajar también, un punto solito. Aumento y en total, mis chicas, nos quedan 16 puntos. ¿Listo? En esta ronda. Aquí ya estoy terminando la ronda. En el último punto que te comento lo tejemos solo. Vamos a dejar a la mitad y dejamos esta hebra por delante, no la vamos a cortar. Vamos a introducir el tono piel, pero el negro no lo cortamos porque vamos a trabajar con él la parte de la parte del bordo de la bota. ¿Listo? Vamos a introducir el tono piel para la pierna y vamos a cerrar ese punto con el tono piel. Recuerda dejar la hebra por delante, no la vamos a pasar para atrás a esconderla porque vamos a trabajar por delante el bordo del zapato o de la bota.
Vamos a trabajar la ronda 26 tejiendo los mismos 16 puntos que tenemos, pero tomando solo la hebra trasera para que nos quede la hebra delantera libre y poder agarrarnos de ahí y trabajar el bordo de la bota. Entonces hacemos los 16 puntos tomando la hebra trasera. Luego, mis chicas, en la ronda 27 vamos a hacer, ya tomando todo el punto, 4 puntos y un aumento como secuencia. Nos queda un puntito solo al final y lo vamos a tejer. En total tendremos 19 puntos. En la ronda 28, desde la 28 hasta la 32, mis chicas, vamos a tejer 5 rondas de esos mismos 19 puntos y vamos a ir rellenando. Ya te explico cuando terminemos, cuando avancemos más, cómo tejer la parte del bordo de la bota. Vamos a tejer ahora, mis chicas, miren, yo ya llevo avanzado. Vamos ahora a la ronda número 33, porque ya tejimos las 5 rondas correspondientes. Y vamos ahora en la ronda 33 a tejer el patrón de 7 puntos y una disminución. Yo ya había hecho los 7 puntos adelantadita y repetimos 7 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacemos una disminución y terminamos la ronda tejiendo el último puntito que tenemos ahí y en total tendremos 17 puntos. Vamos a tejer la ronda 34. Voy a cortar el hilo piel, desbaraté el último punto, lo dejé a la mitad y voy a introducir el hilo amarillo, mis chicas. Solo voy a hacer una ronda de tono amarillo, una rondita. Acá tenemos, mis chicas, hasta la última rondita que te indiqué, una sola rondita de amarillo. Lo dejamos en pausa, no cortamos el hilo amarillo, vamos a hacer la parte del bordo de la bota y luego uniremos a la primera pierna. Debes tejerla exactamente igual como vamos a hacer esta, como hicimos ya esta, y comenzaremos la ronda 1 del cuerpo. ¿Listo? Entonces aquí voy a enseñarles por la hebra delantera que hemos dejado en la franja última negra a trabajar el bordo de la bota. Vamos a buscar el primer punto de esa hebra delantera. ¿Listo? Y vamos a realizar los siguientes puntos tomando la hebra delantera allí. Vamos a hacer una cadenita y comenzaremos trabajando 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, voy a girar, 6 y 7. Ya teniendo los 7 puntos bajos, vamos a trabajar ahora 2 puntos media vareta. Esos son punto bajo alto. 1 y 2. Ahora trabajaremos 2 puntos altos. 1 y 2. Luego de los 2 puntos altos vamos a hacer un aumento de punto alto. O sea, 2 puntos altos en el mismo lugar o la misma cadenita. Luego vamos a trabajar un punto alto solo. Luego hacemos nuevamente, voy girando un aumento de punto alto. Voy a buscar cuál es el siguiente punto. Acá. Hago un aumento de punto alto. Luego hago una media vareta y para finalizar realizo un punto bajo. Y cierro en el primer punto que iniciamos. Esa sería la rondita 1 del bordo de la bota. Si te fijas, los aumentos o la parte de los puntos altos debe ir en el lateral. ¿Listo? Estamos hablando de la pierna número 1, la que estás haciendo. ¿Listo? Para la pierna 2 ya te indico porque cambia.
para que los aumentos y la parte amplia nos queden en el lado contrario. Lo que vamos a hacer cuando estés trabajando la pierna número 2 es que vas a hacer esto en espejo, mis chicas. O sea, todo lo que iniciamos acá o terminamos acá lo vamos a hacer es al inicio, o sea, en forma espejo. No vamos a iniciar con 7 puntos, sino que vamos a iniciar es como hicimos acá, un punto bajo, luego una media vareta. Empiezas a mirar esta parte donde terminamos y lo haces iniciando en la segunda pierna. ¿Listo? Para que nos quede como en forma espejo y la otra pierna tenga la parte de la bota amplia en el otro lateral y no en el mismo lateral de acá. ¿Listo? Porque si te fijas, mira, yo ya tengo la primera y si lo hacemos iguales, pues la parte amplia del lateral nos debe quedar es a este lado, fuera de la pierna y no en la parte interna. Entonces lo que vas a hacer es que estas dos rondas que te estoy indicando son solo dos. Ya hicimos la primera. Esas dos que te estoy indicando lo vas a repetir en la segunda pierna cuando la hagas, pero en forma de espejo. ¿Qué es en forma de espejo, maestra? Pues entonces que lo que estás terminando empiezas a hacerlo al iniciar en la otra pierna. ¿Listo? Al contrario. En la ronda 2, que es la última del borde de la bota, vas a tejer los siguientes puntos. Primero 12 puntos bajos. Luego un aumento de punto alto. Luego un punto alto. Luego un aumento de punto alto. Y terminas con 3 puntos bajos. Ahí tendrías 20 puntos. Así terminamos, mira. Así debería quedarte la pierna número 1. Esta hebra la cortamos, luego la escondemos con la aguja lanera dentro del relleno y terminamos de rellenar la primera pierna. Cortamos la hebra amarilla. Ya para la segunda haces exactamente todo igual la pierna, pero no cortas la hebra amarilla. Y trabajas en espejo las dos rondas que te indiqué para el borde de la bota. Cuando ya tenemos las dos piernas terminadas, mis chicas, vamos a realizar puntos deslizados hasta ubicarnos en la parte lateral. Vamos a cerrar un poco espichando, oprimiendo los laterales para encontrar los puntos centrales de las esquinas y ubicarnos allí. Lo mismo hacemos con la primera para unir a ese punto lateral. ¿Listo? Aquí terminamos y debemos devolvernos, miren, debemos devolvernos 2 puntos para ubicarnos en la parte lateral interna de la pierna. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues yo ya cerré la última ronda y lo que voy a hacer es girarlo y tejer en la parte interna los 2 puntos deslizados, 1 y 2. Cuando ya estoy allí, hago una cadenita al aire y vamos a unir con el primer punto, el punto de la esquina de la otra pierna. Miren, tengan presente que las puntas de la bota, los laterales deben ir hacia afuera. Hacemos punto deslizado uniendo ambas piernas y hacemos una cadenita para empezar la ronda 1 de nuestro cuerpo. Entonces, mis chicas, no vamos a empezar aquí porque nos quedaría la unión de las rondas en la parte delantera del cuerpo y no nos sirve. Necesitamos que nos quede por la parte de la espalda. Entonces vamos a girar y comenzamos trabajando. En la cadenita comenzamos haciendo el primer punto y tejemos los puntos de la pierna. Luego tejemos el punto de la cadenita y tejemos los puntos de la segunda pierna. Tenemos en total tejiendo esto 36 puntos. Vamos a tejer hasta la ronda 4. La 1, la 2, la 3 y la 4. 4 rondas tejiendo esos 36 puntos, todo con amarillito. Cuando terminen las 4 rondas, se van a ver como 5 porque tenemos una ronda más de amarillo en la pierna. ¿Listo? Terminadas las 4 rondas del cuerpo, vamos a trabajar la ronda 5 y vamos a hacer disminuciones, mis chicas. Vamos a tejer 7 puntos, una disminución, 8 puntos, una disminución, 7 puntos, una disminución y 8 puntos. Y nos quedan 33 puntos allí. Tejeremos ahora la ronda 6, también con disminuciones. Vamos a hacer en la 6 puntos, 2 disminuciones, 2 puntos, una disminución,
4 puntos, una disminución, 2 puntos, 2 disminuciones y 7 puntos. Ahí nos quedan 27 puntos, mis chicas. Vamos después de eso a trabajar la parte de la cinturita. Entonces vamos a hacer esas 2 ronditas y vamos a ir rellenando la parte de la pierna. No rellenes mucho la parte de las caderas porque necesitamos un poquito de flexibilidad para hacer la parte de la falda. Para comenzar la ronda número 7, mis chicas, vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos y vamos a hacer puntos deslizados en la ronda 7. Entonces yo voy a cerrar la ronda tomando solo la hebra trasera y continúo haciendo punto deslizado tomando solo hebra trasera. Cuando lo termines, los mismos 27 puntos, ¿no, mis chicas? Cuando lo termines, vamos a trabajar de la siguiente forma, tomando hebra trasera, no de los puntos de abajo, sino tomando la hebra trasera de los mismos puntos deslizados que acabamos de tejer en la ronda 8. Y vamos a hacer 6 puntos, una disminución y 2 puntos y una disminución por 3 secuencias. 2 puntos disminución, 2 puntos disminución por 3 secuencias. Y luego terminamos con 7 puntos. Allí tendremos 23 puntos en total que vamos a trabajar en la ronda 9. En la ronda 9 solo tejemos los mismos 23 puntos que quedan. Así se ve, mis chicas, ya cuando hemos terminado lo amarillo, y vamos a rellenar solo hasta la pierna para que las caderas se nos facilite hacer la falda sin relleno. Vamos a tejer unas rondas más del cuerpo en tono piel y luego pararemos, nos haremos un alto, nos detenemos y trabajaremos la falda para poder continuar y así rellenar. Vamos a trabajar la ronda número 10 realizando punto deslizado con el hilo piel. El hilo amarillo no lo he cortado, mi chica, lo dejé por delante para bajarlo aquí a la parte donde dejamos la hebra delantera y comenzar ahí la falda, pero si tú quieres cortarlo y enhebrar allí, lo puedes hacer. Yo trabajé ahora la ronda 10 haciendo punto deslizado en tono piel, solo tomando la hebra trasera de los puntos, mis chicas, solo la hebra trasera. Cuando termines esa ronda 10 con los 23 puntos deslizados, trabajaremos la ronda número 11, donde vamos a hacer los siguientes puntos. Vamos a trabajar tomando la hebra trasera, pero de los puntos deslizados. ¿Listo? Hacemos 5 puntos. 3, 4, 5. Y en el siguiente hacemos aumento. Te voy a dar las indicaciones. Luego trabajamos 10 puntos, hacemos aumento y terminamos con 6. En total serían 25, tomando solo la hebra trasera. ¿Listo? Luego para la ronda número 12 vamos a hacer esos mismos 25 puntos, pero ya tomando todo el punto como normalmente lo trabajamos. Y en la ronda número 13 vas a hacer 6 puntos, aumento, 11 puntos, aumento y 6 puntos. En total en esa ronda 13 te quedan 27 puntos. Y dejamos hasta ahí el tono piel, lo dejamos en espera, ya después que terminemos la falda, introducimos el hilo negro para comenzar la blusa. Aquí he cortado la hebra, mis chicas, en tono piel, lo dejamos en espera, vamos a parar y a detenernos en el cuerpo, trabajaremos la falda y terminada la falda vamos a seguir. Así que vamos a retomar aquí donde tenemos el hilo amarillo. La hebra delantera que hemos dejado, mis chicas, en la ronda 6, si no estoy mal, donde hicimos punto deslizado, tomando hebra trasera, vamos a tomar la hebra delantera que dejamos de los puntos bajos. ¿Listo? No vamos a tomar la hebra de los puntos deslizados. Y vamos a hacerlo con los pies hacia arriba para que podamos tejer hacia abajo la falda. Entonces vamos a enhebrar o vamos a introducir la aguja justo en el primer punto que encontramos acá en la unión. Creo que es este, voy a dejarlo amplio para conocerlo.
y vamos a introducir allí el hilo y vamos a trabajar ronda 1, le vamos a llamar a esto, yo lo doblo así para más facilidad. Ronda 1 le vamos a llamar de la falda, ¿ok? Vamos a hacer todo en punto media vareta, mis chicas, toda la faldita en media vareta, bien ajustadito. Y vamos a hacer en esta ronda 1 2 puntos y un aumento como secuencia. Esa va a ser la secuencia. 2 puntos, aumento, hasta terminar. Serán 9 puntos de aumentos, así que terminaremos con 36 puntos. Así se ve, mis chicas, en la ronda 1 de la falda. Miren, ya la terminé y vamos por la ronda 2. Ya saben que todo es en punto media vareta. En la ronda 2 trabajaremos los mismos 36 que tenemos aquí y ya les indico cuántas rondas. La idea es que nos quede tapando toda la parte que hicimos del cuerpo base y nos llegue hasta la altura que deseamos. ¿Listo? Así que vamos a ir tejiendo rondas, ya te digo cuántas. Vas a tejer 5 rondas, mis chicas, así hasta que completemos 6. Con la primera que hicimos de aumentos lo bajamos y nos queda así. Ya rellené muy bien las caderas y ya vamos a retomar la parte del cuerpo. Corté la hebra, ya saben que la escondemos más adelante. Vamos ahora a retomar donde dejamos la parte aquí de tono piel y vamos a enhebrar ya para trabajar la parte de la blusa en hilo negro. Así que aquí donde habíamos dejado en espera voy a hacer el último punto que se me soltó y lo dejo a la mitad y vamos a introducir la hebra negra. Vamos a trabajar, creo que habíamos quedado en la ronda número 13, si no estoy mal, vamos para la ronda 14. En esta ronda 14 lo que vamos a hacer es el cambio de color, cambio de hilo para que se vea mucho mejor. Vamos a trabajar tomando la hebra trasera, vamos a hacerlo tomando todo el punto mejor. Vamos a tomar todo el punto haciendo puntos deslizados por todo alrededor. ¿Listo? Vamos a hacer puntos deslizados tomando todo el punto mejor. Y esa sería la ronda número 14. Para la ronda 15 vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de los puntos negros deslizados. Vamos a hacer 11 puntos primero, luego hacemos 2 secuencias de un punto, un aumento, hacemos un punto solito, luego hacemos 2 secuencias nuevamente de un punto, un aumento y terminamos con 7 puntos. En total en esa ronda nos quedan 31 puntos. Esos 31 puntos los vamos a tejer por 3 rondas, 16, 17 y 18. Terminadas las 3 rondas, mis chicas, pasamos a la ronda número 19, donde vamos a hacer unas disminuciones en la parte de adelante. Ya podemos ir rellenando la cintura y vamos a ir alistando nuestro soporte interno. Recuerda que debes colocar un soporte en la parte del pecho que abarque desde el pecho hasta la cabeza para que con el peso del cabello no se nos caiga la cabeza. ¿Listo? Puede ser un soporte de madera, uno de plástico, lo que utilices normalmente para introducir en tus amigurumis. Si es la primera vez que estás realizando un amigurumi, pues te comunico que debes conseguir un soporte. ¿Listo? Lo colocamos a medida que vamos rellenando para que no se nos caiga la cabeza, como te decía. Vamos ahora, mis chicas, a realizar en la ronda 19 11 puntos para iniciar. Yo ya los tejí y vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3. 3 disminuciones ajustaditas, luego hacemos un punto solito en el siguiente y volvemos a repetir 3 disminuciones seguidas. 1, 2, me falta una, 3 y terminamos con 7 puntos, que es lo que nos resta para terminar la ronda. Y quedan en total 25 puntos, mis chicas. Vamos a hacer unos más de hilo negro, 2 rondas más de hilo negro y pasamos al tono piel para realizar el cuello. En la ronda 20 vas a realizar 8 puntos, una disminución,
4 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución y 3 puntos. Ahí quedan 22 puntos en total. En la ronda 21 vas a tejer un punto, una disminución como secuencia, repitiendo hasta el final. Y al final te queda un puntito solo que lo vamos a tejer y en total serían 15 puntos. Hasta la ronda 21 vamos a hacer con hilo negro, ¿vale? Y ya vamos a introducir el tono piel. Aquí estoy en el último punto, mis chicas, de tono negro. Vamos a introducir el tono piel y vamos a realizar en la ronda 22 tomando hebra trasera, puntos deslizados. ¿Listo? En tono piel, tomando hebra trasera. Recuerda ir rellenando, ¿no? Y vamos a realizar en la siguiente ronda, que es la 23, vamos a tejer tomando la hebra trasera de los puntos deslizados que estoy realizando. Vamos a tejer la secuencia de 3 puntos y una disminución, pero recuerda, tomando la hebra trasera de los puntos deslizados, y nos quedarán 12 puntos en total que vamos a trabajar en la ronda 24. Y la ronda 25 hacemos la secuencia de un punto, una disminución y nos quedarán solo 8 puntitos, mis chicas, para terminar ya la parte del cuello. Bueno, mis chicas, así nos queda ya la parte del cuello bien terminado porque hacemos varias rondas y hacemos rondas de punto deslizado, entonces el cambio de color se ve súper prolijo. Listo, queda súper lindo. Ya terminada la última ronda de 8 puntos, cortamos la hebra. Yo la dejé larguita porque me gusta para trabajar la costura de la cabeza. Debemos introducir el soporte. Ya tenemos lo que es el cuerpo, ya tengo por aquí la cabeza, ya tenemos los brazos, las orejitas. Bueno, todo esto ya lo tenemos hecho. Vamos a coser, mis chicas. ¿Cómo vamos a coser? Pues ubicando ya el soporte podemos coser aquí la cabeza. Si eres principiante y no sabes cómo coser las partes de los amigurumis, en mi otro canal, el link está en la descripción, se llama Angélica Amigurumis. Ahí hay varios videos de cómo coser las piezas, listo, para que te ayudes. Es muy fácil, solamente con la aguja lanera pasamos de un punto al otro, pero si crees necesario ver un tutorial, por allá les tengo. Y también aquí, mis chicas, tenemos los brazos que vamos a coserlos como te indiqué, 2 rondas por debajo de donde terminamos el hilo negro y ahí los cosemos. ¿Listo? Así. Ay, se ve súper linda, ¿cierto? Y las orejitas, mis chicas, siempre en dirección hacia el ojito. ¿Listo? Por la mitad del ojito, en esa ronda ubicamos como unos 6 puntos contando 6 puntos después del ojito y cosemos la orejita. O te puedes también guiar cuando ya la tengas ubicada y los brazos también los tengas ubicados, te guías por la misma dirección del hombro o del brazo. Igual también es muy sencillo, solo cogemos y cosemos así 6 puntos después del ojito, igualmente del otro lado, y nos quedan ya las orejitas cosidas. Vamos a coser todo esto, mis chicas, y nos vamos para la parte 2, donde vamos a terminarla con el cabello, con los accesorios, todos los detalles que nos restan para terminar. Así que dejemos esto hasta acá, nos vemos en la parte 2. Y mis chicas, como siempre les digo, compartan el video, comenten cómo van en el avance, escríbanme aquí, me gusta leerlas, me gusta que también me apoyen, que también compartan el video. Bueno, mis chicas, que me sigan en las otras redes, Instagram, Facebook, TikTok, bueno, todo eso para yo poder seguir subiéndoles más tutoriales como estos. Les agradezco mucho, mis chicas, por acompañarme a tejer y vamos a dejar hasta acá, como les digo, y nos vemos en la parte 2, donde les voy a mostrar ya cómo hemos avanzado con todas estas partes ya cosidas o ya costureadas. ¿Listo? Nos vemos por allá. Besitos, mis chicas. Bye, bye.